Dios me los bendiga, hermanos. Qué gusto verlos este día miércoles y que se reúnen en su casa para adorar juntos el nombre del Señor. Es un día maravilloso en el que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y quiero llevarlo a una porción de la Escritura, al Salmo capítulo 9. Solamente vamos a darle lectura a los 2 primeros versos. Y dice la Escritura de esta manera: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este es el día que podemos tener para adorar, para alabar y para regocijarnos y contar las maravillas de nuestro Señor. ¿Por qué no inclina su rostro y eleva una oración de gratitud en esta tarde, poniéndonos en las manos de Dios para que sea el Señor quien nos bendiga este día con su presencia? Amado Cristo, gracias te damos por la oportunidad gloriosa que nos das de reunirnos para adorar tu nombre. Bendícenos, Señor, este día que lo hemos puesto y dedicado para ser ministrados a través de tu palabra. Tener un momento contigo, Señor. Durante todo el día hemos hecho trabajo, hemos hecho nuestras actividades, pero hoy, Señor, tenemos este momento para dedicarlo a ti. Sea su glorificado, Señor, y tu nombre sea enaltecido. Bendícenos pues, y a tu nombre damos siempre gloria y honra. Aleluya. Alabe a Dios con todo su corazón. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, solo a ti, Jesús. Tú eres Rey por siempre, Señor. Vamos a declarar que tú te hiciste Rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste Rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste Rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste Rey por siempre, y con
El Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Es un gusto saludarles. Gracias por esta oportunidad que me dan de compartir. Un saludo muy afectuoso, con mucho cariño, con muchas bendiciones a Templo La Hermosa hasta Tijuana. Reciban de veras con mucho cariño esta palabra y deseo que sea de bendición a tu corazón, a tu pensamiento y sobre todo a tu vida. Sabemos que hemos vivido situaciones muy difíciles, pero con todo el Señor trae palabra maravillosa. Nos vamos a ir a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Es una palabra muy conocida, pero que yo deseo que sea el Espíritu Santo consolando tu alma, consolando tu corazón. Y dice así: es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el título del sermón es necesario la fe para mirar lo invisible. Es necesario la fe para mirar aquellas cosas que a lo mejor las cosas terrenales son pasajeras, mejor dicho, son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Vamos a presentarnos delante del Señor porque siempre es una oportunidad de compartir, pero también de presentarnos delante del Señor para que sea el Señor el que respalde esta palabra, que es el Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias, Señor, por estos momentos que tú me permites, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Redarguye, consuela, levanta, restaura, renueva. Haz obra de milagro. Aquellos, Señor, que están necesitando ser sus vidas alentadas, con bálsamo, Señor, y con lazo de amor, ven y abraza, Padre. Aquellos, Señor, que tienen su corazón con duelo y dolor, sé tú, Señor, el bálsamo del cielo que venga sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues como estábamos hablando ahorita, yo creo que hemos vivido situaciones muy difíciles, pero en todo y por todo Dios ha sido con nosotros en todo momento. El capítulo 11 de a los Hebreos dice, empieza con una definición abstracta de lo que es la fe. Sigue con todo un capítulo de ejemplos vivos en los cuales vemos la fe en acción, en la experiencia de aquellos hombres santos del Antiguo Testamento. Vivir por fe es vivir con plena confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Fíjese nada más. Vivir con fe es tener la seguridad que Dios no falla, tener la seguridad que Dios es amor, tener la seguridad que Dios es un Dios de pactos que cumple lo que promete. Así estemos pasando lo que estemos pasando, la palabra del Señor no miente, la palabra del Señor habla la verdad. La fe en este sentido pone la mirada en el futuro, en el cumplimiento de las promesas. El creyente vive el presente a la luz del futuro en lo que no ve. Esa tierra prometida, esa promesa de Jesús venir por la iglesia, esa promesa de recompensa que el Señor tiene. Cuando tú miras en las cosas terrenales, todas son efímeras, son pasajeras. De veras, todo lo que tenemos aquí va a llegar un momento en que ya no lo vamos a ver. Pero qué hermoso es mantener una fe a pesar de que las circunstancias pueden estar atacando, ya sea enfermedad, ya sea lo que hemos estado viviendo, lo que sea, en todo y por todo, el Señor desea que usted y yo mantengamos una fe viva. Entonces le repito, el hijo, la hija de Dios vive el presente a la luz del futuro en lo que no ve. Nuestra manera de vivir ahora queda determinada por lo que hemos de ser entonces. Si vivimos por fe, vivimos a la espera de algo. ¿Qué es lo que esperamos? Decíamos ahorita, esperamos la venida de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo dice, él mismo está hablando, el amar su venida, el esperar su venida, el establecimiento, completo y pleno del reino de Dios sobre la tierra. Esperamos vivir en nuestra verdadera ciudad preparada por Dios, esperando disfrutar de la herencia eterna que Él tiene reservada para ti y para mí y para todos aquellos que deseen aceptar a Jesucristo en su corazón. Esto es lo que esperamos. Vivimos a la luz de lo que nosotros estamos esperando en un futuro. Entonces lo que hoy hagamos determina lo que viviremos el día de mañana. Si tienes la convicción plena de que un día Dios cumplirá su palabra, no viviremos bajo los
placeres o bienes que nos puede presentar este mundo, bajo las calamidades o bajo las alegrías, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el fin no es este mundo. La finalidad es llegar con el Padre. Entonces, por lo tanto, si tienes esa convicción, aún siendo tú en Cristo, tienes esa seguridad de que el Señor está contigo, entonces viviremos no con los valores, ni con las ambiciones, ni con las situaciones que se están viviendo ahorita. Viviremos realmente para lo eterno. Vivir por fe es vivir con la plena confianza de lo que Dios ha prometido y Él cumplirá. Es vivir con la certeza de lo que se espera, aún cuando no vemos absolutamente nada. Número 1. La fe bíblica. Tu fe y mi fe, como hijos e hijas de Dios, y entendamos que hijos e hijas es aquel y aquella que hemos atravesado la cruz de Calvario en esa salvación tan hermosa. Tenemos una fe bíblica, una fe muy distinta a la que tiene el mundo. Entonces, yo no deseo dar una definición de la fe, sino una descripción de lo que hace y cómo obra. La verdadera fe bíblica no es optimismo ciego, ni un sentimiento fabricado esperando un sí. No es una emoción, mucho menos. Tampoco es una aceptación mental de cierta doctrina. Ciertamente no implica creer algo a pesar de la evidencia, porque entonces eso sería superstición. La verdadera fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y situaciones que estás viviendo. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, sabemos que hemos vivido un año difícil. Sabemos la situación que ha estado pasando todo el país. Pero la fe bíblica nos mantiene firmes en la roca que es Jesucristo, aún con todo lo que podemos estar viviendo. A Dios no se le ha salido nada de control. ¿Usted cree que Dios no tenga poder para detener lo que podemos estar viviendo? Claro que puede. Pero en todo y por todo llega un momento que tu fe llega a ser probada. Y deseo en el amor de Jesucristo que tu fe, al ser probada, salgas aprobado, salgas aprobada. Esta fe espera en forma muy sencilla. Porque Dios habla a través de su palabra, nosotros escuchamos su palabra y confiamos en ella. Luego actuamos sin importar las circunstancias o las consecuencias. Podemos entonces entender que la fe bíblica es la confianza en su palabra. Esta es la voz de Dios. Cuando yo confío en su palabra, por terrible situación que esté viviendo, ya sea en gozo, en alegría, como en tristeza, con todo, el Señor es con nosotros y su palabra es fiel. Puede ser que las circunstancias parezcan insuperables y que las consecuencias sean aterradoras o desconocidas, pero de todas maneras, si nosotros obedecemos y creemos y confiamos en que Dios es justo, Él nos va a dar una claridad. Es el Espíritu Santo dando entendimiento, iluminando. La palabra del Señor habla que el Espíritu es el Espíritu de inteligencia, que el Espíritu Santo nos ilumina ante lo que nosotros podemos o debemos nosotros entender. El mundo perdido no entiende la fe bíblica y verdadera, tal vez porque ven una fe realmente, a lo mejor una fe en poca acción en la iglesia. Hemos visto que con todas estas situaciones, a lo mejor muchos reaccionamos con temor, con miedo, incertidumbre ante lo que iba a pasar. Pero qué hermoso es dar testimonio a un mundo de oscuridad, una luz de Cristo en nosotros, una esperanza en medio de muchas situaciones y tribulaciones. Dice estuve leyendo y dice H.L. Martin, dicen, define la fe como la creencia y lógica de que puede ocurrir lo imposible. Esa seguridad que puede ocurrir lo imposible. El mundo no comprende que la validez de la fe depende de su objeto, y el objeto de nuestra fe es Dios. El mundo no puede comprender eso, pero usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo,
en nosotros y con nosotros, podemos entender que el objeto de nuestra fe es Dios. La fe no es un sentimiento que fabricamos, sino nuestra respuesta total a la obediencia a Dios, a la revelación de la palabra y la confianza en Él. Número 2. 3 palabras de la fe verdadera. 3 palabras que esta carta a los Hebreos nos habla en este capítulo 11, versículo 1 a 3. Resume lo que es la fe verdadera: certeza, convicción y testimonio. La palabra traducida certeza significa literalmente apoyo, respaldo. La fe es para el creyente lo que son los cimientos para una casa. Así como tu casa tiene muros y cimientos para poder sostener el techo y sostener las paredes, así es la fe para nosotros los creyentes. Esos muros que aunque vengan tormentas y sacudan de un lado a otro y derrumben, con todo permanecen muros, convicciones firmes, confiando en que Dios tiene el poder para obrar como Él desee. Le da confianza y seguridad de que permanecerá. Esos muros de fe te dan una confianza de que vas a permanecer. Así que se puede decir, la fe es la confianza de lo que se espera. A través de la fe del creyente, Dios le da confianza y seguridad de que sus promesas se cumplirán. Y fíjese que sobre todo también nos da una seguridad de que Dios es bueno y que su voluntad es perfecta. Que su voluntad es perfecta, que Él es soberano, que Él sabe lo que hace. Si tú estás viviendo situaciones el cual dices tú, no, yo no regreso a la iglesia, yo no regreso al templo, yo no regreso a congregarme, porque no entiendo lo que está pasando, o por qué tuvo que irse tal persona a partir con el Señor, pues déjeme le digo una cosa, que aún con todo, la soberanía de Dios es perfecta y agradable. Yo deseo que sea el Espíritu Santo hablando tu corazón con bálsamo del cielo y dando entendimiento ante la palabra. La palabra convicción significa la seguridad interna de que Dios hará lo que ha prometido. Es algo que se adhiere a tu alma y que tienes la seguridad de que Dios es fiel. Si Él, fíjese nada más, Él mismo dijo que entregó a su único Hijo para salvación tuya y mía, Él ha cumplido, fue profetizado y fue cumplido. Jesús mismo habló y profetizó que enviaría otro consolador que estaría con nosotros, y hasta el día de hoy en este tiempo de gracia el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. La presencia de la fe que Dios ha puesto en el corazón es la convicción suficiente de que Él cumplirá su palabra. Testimonio es una palabra importante en este capítulo. Ocurre no solo en el versículo 2, sino 2 veces en el versículo 4, una vez en el versículo 5 y una vez en el versículo 39. Hebreos 12:1 dice, llama a esta lista de hombres y mujeres tan grande nube de testigos. Son testigos ante nosotros porque Dios dio testimonio acerca de ellos. Qué hermoso es que tú dejes a tus generaciones, a tu familia, un testimonio poderoso, que aun cuando no puedas comprender muchas cosas que puedan estar pasando, con todo, tu fe se mantiene firme, intocable, inquebrantable, inamovible, que ahí permanece. En cada ejemplo citado, Dios dio testimonio de la fe de esa persona. Dicho testimonio consistió en la aprobación divina de su vida, de su ministerio. El escritor de los Hebreos aclara que la fe es cosa práctica, a pesar de lo que digan los incrédulos, a pesar de lo que puedan decir muchas gentes. La fe realmente es algo práctico. La fe nos capacita para entender lo que Dios hace, para ver lo que otros no pueden ver. La fe nos capacita. La fe misma nos permite sobrellevar el sufrimiento. La fe misma nos da una esperanza y claridad ante las cosas que no podemos comprender, el por qué pasa una cosa o por qué sucede otra. La gente se reía de estos grandes hombres y mujeres mientras ellos caminaban por fe, pero Dios estaba con ellos y les ayudó a tener éxito para la honra y la gloria solamente del Señor. Oswald Sanders dice, la fe capacita al creyente para ver el futuro
como si fuera presente y lo invisible como si fuera visible. Qué hermoso y qué maravilloso de veras tener esa fe en el Señor, que a pesar del cansancio, a pesar de la enfermedad, a pesar de la carencia, tú amiga, mi hermano, mi hermana, que tu vida económica depende de un negocio o depende de un trabajo y que fue tocado en este tiempo que estamos viviendo desde el año pasado, pues con todo te puedo decir que la fe te capacita a ti para ver el futuro como si fuera este presente y lo invisible como si fuera visible. Puedes entender entonces de alguna manera, puedes tener claridad que tu fe tiene que ser probada. A Dios le interesa realmente qué es lo que tienes dentro de tu corazón. Al Señor le interesa. Y fíjate que, iglesia, te voy a decir algo. Jamás Dios va a permitirte algo para torturarte. Todo lo que Dios permite, lo permite por amor. Porque el deseo del Padre es que nosotros podamos sostenernos en esa fe, en esa obra poderosa en su Hijo. La mejor manera de crecer en la fe es andar con los fieles. La vida y la obra de los grandes hombres y mujeres de fe mencionados en el Antiguo Testamento, en cada caso se encuentran los mismos elementos de la fe. Dios les habló por medio de la palabra. Fueron conmovidos de diferentes maneras. Obedecieron a Dios y Él dio testimonio de ellos. Qué hermoso esta manera práctica de ver la fe. Dios les habló a través de la palabra. Dios les hablaba a través de los profetas. Fueron conmovidos de alguna otra manera de situaciones difíciles, pero que el Señor los sacó adelante. Obedecieron a Dios y Dios dio testimonio de ellos. Número 3. La demostración de la fe. La fe tiene que ser demostrada. Tiene que haber una evidencia. La obediencia nos lleva a una fe. La fe misma nos lleva a la obediencia. Porque aquel que tenga fe tiene que demostrar que existe esa fe. Y se demuestra en la obediencia, en la fidelidad delante de Dios. Vemos la demostración de la fe. Vaya, en Abel vemos la fe que adora. El fondo histórico se encuentra en Génesis capítulo 4. Abel era justo por razones de su fe mismo. Dios le había revelado a Adán y a sus descendientes la manera correcta de adorarlo. Y Abel obedeció a Dios por fe. En efecto, su obediencia le costó la vida. Caín no era un hijo de Dios en el cual podía agradar porque no tenía esa fe. Era religioso pero no justo. Abel nos habla hoy a través de una manera de ser un hombre de fe, de una manera mártir. En la obediencia, él demostró esa fe. Usted y yo fuimos salvos, ¿sí? Salvos por la fe. Escuchamos la palabra y fue el Espíritu Santo tocando nuestro corazón, trayéndonos a una fe verdadera. Y esa fe se produce en obediencia. Noé es una fe, un ejemplo, testimonio de la fe que obra. La fe de Noé influyó en toda su familia, en toda su persona. Su mente fue advertida por Dios, su corazón fue movido por el temor y su voluntad actuó basándose en lo que Dios le dijo, puesto que nadie en aquel tiempo había visto realmente un diluvio, ni una tormenta, no había visto nada. Las acciones de Noé probablemente ocasionaron gran intriga, no sé, o crítica, o a lo mejor hasta burla, mejor dicho, de aquellos que estaban viviendo en ese tiempo. La fe de Noé influyó en toda su familia y todos fueron salvos. También condenó a todo el mundo porque su fe puso de manifiesto la incredulidad de ellos al respecto de Dios. Es una fe que obra. Y mire, yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que tener, una fe firme, inquebrantable, para poder nosotros, como si fuese manto, protegiendo a nuestra propia familia. Que sepan ellos, que demos testimonio, que a pesar, como decimos acá, nosotros en Monterrey, cuando no te llueve, te llovizna, pero con todo permaneces y puedes seguir diciendo, mi Redentor vive. Los patriarcas, una fe que espera. Esta nación comenzó con el llamamiento de Abraham. Dios le prometió un hijo y a Abraham y a Sara
hasta Abraham y Sara, pero tuvieron que esperar 25 años para el cumplimiento de la promesa. Su hijo Isaac llegó a ser el padre de Jacob y de Saúl, y fue Jacob, en efecto, quien edificó la nación con sus 12 hijos. José salvó la nación estando allá en tierras de Egipto, esclavizados. Posteriormente Moisés libertó a través de la obra misma del Señor al pueblo de Dios de Egipto. Vemos nosotros entonces que esperar para nosotros realmente no es nada fácil. Es una fe de los patriarcas que esperaron. Es difícil esperar cuando estás tú clamando y buscando más del Señor, o pidiendo una petición de la cual el Señor no ha contestado. Sin embargo, la fe verdadera puede esperar el cumplimiento del propósito de Dios y en el tiempo de Dios. La fe verdadera de estos hombres patriarcas que esperaron, confiaron, incluyendo a Moisés. Muchos de ellos partieron y no vieron realmente lo que habían pedido, pero con todo murieron en la fe, esperando y sabiendo que aun cuando cerraban sus ojos, Dios cumpliría su promesa. Josué y Rahab, la fe que triunfa. El relato de la conquista de Jericó se encuentra en Josué capítulo 2 y capítulo 6. Josué fue el sucesor de Moisés como líder de Israel y tuvo éxito porque confió en el mismo Dios en el cual usted y yo estamos confiando y en el Dios que confió Moisés. A veces Dios cambia las personas, cambia sus obreros, pero no sus principios de operación. Él bendice la fe y castiga la incredulidad. Se viven consecuencias cuando nosotros tratamos de juzgar a Dios el porqué de las cosas que nos pueden pasar. Se viven consecuencias de veras cuando nosotros se debilita nuestra fe. Yo deseo en el Señor que tu fe se mantenga firme. Desde el punto de vista humano, Jericó era una ciudad imposible de conquistar. Sin embargo, el primer acto de fe de Josué no fue el derrotar la ciudad, sino el de cruzar el río Jordán. Por la fe, la nación cruzó el río tal como la generación anterior había cruzado el Mar Rojo. Este fue un testimonio y una advertencia a los cananeos de que Israel estaba marchando hacia adelante por el poder de Dios. Muchos nos verán a lo mejor, o te verán que probablemente no saliste adelante o que no ha habido respuesta. Pero con todo va a llegar un momento en que el Señor dará testimonio de tu fe. En esa la fe para mirar aquellas cosas que nosotros no vemos. Lo que tú decidas en este momento, mi hermano, mi hermana, joven que nos estás viendo, va a determinar lo que el Señor hará el día de mañana. Enoc, la fe que anda. Nuestra fe en Dios crece a medida que tenemos compañerismo con Él. Debemos tener el deseo de agradarle y la diligencia de buscarlo. La oración, la meditación en la palabra, la adoración y la disciplina en la búsqueda misma del Señor. Enoc caminó con Dios en un mundo impío antes de que viniera el diluvio y pudo mantener pura su vida. Un día fue traspuesto al cielo y no se le vio más. Dice la palabra que en esta fe que anda, dice que Enoc andaba con Dios, caminó con Dios. ¿Qué quiere decir? Que los hebreos también nos hablan y nos refieren de que él agradó a Dios. Qué hermoso es caminar en una fe que agrade a Dios. A pesar de que la maldad se multiplicaba sobre la tierra, con todo él mantuvo su fe. Entendamos nosotros, y permíteme hacer una oración por ustedes, que la fe, el objeto de nuestra fe cristiana, está en el Dios de la esperanza. Está en el Dios que todo lo puede. Está en el Señor mismo y en su obra redentora. Iglesia, yo deseo que tu vida sea consolada si hay dolor. Yo deseo que tu vida sea fortalecida, porque la promesa de su palabra es que si aún tú estás cansado y abatido,
con todo el Señor te da la fuerza. David llegó un momento en que dijo: Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza. Tú eres la salvación de mi alma. Tú eres, Señor. Y si mi paso no será conmovido, mi fe no será conmovida, no será sacudida. Qué hermoso es poder entender y comprender. No tratemos de entender lo que Dios mismo hace. Solamente levanta tus brazos y adórale. Y sabemos que el Señor está ahí, ahí a la distancia, ahí donde tú te encuentras, ahí en la sala de tu casa, ahí en la recámara o en el carro, en el trabajo. Ahí el Señor está obrando de una manera maravillosa. Padre Celestial, gracias, Señor, porque la palabra nos recuerda quién eres tú, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, que tú eres el Dios milagroso, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que cumple las promesas, Señor. Así eres tú, eres el Dios grande y maravilloso. Derrama, Señor, a la distancia en tu poder, Señor. Consuela, levanta, restaura, renueva, Padre. Y sabemos nosotros, Padre, por lo que tu palabra nos enseña, que la fe es un don. Derrama, Señor. Tú lo has hecho una y otra vez, hazlo una vez más. Ahí donde están mis hermanos, ahí donde están mis hermanas, Señor, auméntale la fe. Oh Señor, tú, todo don perfecto y toda dádiva viene de parte tuya. Aumenta la fe, Señor. Entrega ese don de fe, Señor, a tu pueblo, Padre. Oh, Ramama, Kirasiraja. Tú eres, Señor, milagroso. Oh, estamos clamando al Dios único y verdadero sobre la tierra. Al Dios que abrió la mar con Moisés. Al Dios que abrió la mar con Josué. Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al Dios de generaciones. Al Dios todopoderoso hace que estamos clamando. Abre camino para aquel que lo está necesitando. Fortalece a aquel que lo está necesitando. Oh Señor, si alguno de ellos, Señor, está siendo, Señor, vaya, enfermo en su corazón, Señor, enfermo, Señor, en su cuerpo, sé tú, Señor, el sanador. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros somos curados. El milagro está hecho. El milagro está hecho. Para ti no hay nada imposible, Señor. Obra milagro, Padre, para que muchos aquellos crean por la obra misma que tú haces, Señor, en tu pueblo, puedan ver al Dios Todopoderoso. Oh, abre caminos, Señor. Consuela. Trae, Señor, consuelo al corazón y al alma. Pero sobre todo, Señor, recuérdanos quién eres tú, Señor. Volvemos a ti, Señor, después de tantos tiempos, Padre, y reconciliados, Señor, en amor maravilloso. Para aquel que no te conoce, Padre, que sea tu Espíritu Santo tocando, redarguyendo y trayendo salvación. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Yo deseo, Templo a la Hermosa, Iglesia La Hermosa, pastores, gracias por darme esta oportunidad de compartir. Deseo que esta palabra sea para tu vida como un bálsamo, como una frescura. Esa presencia del Espíritu Santo venga sobre ti. Hay promesa de que el Señor está con nosotros y en todo tiempo está con nosotros. El Señor les bendiga. Reciban un saludo con mucho cariño de mi parte, en el amor de Cristo.